He decidido seguir a Cristo. ¿Y tú? Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Transformando vidas por la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver el poder de Dios medio de las cosas hechas? El ver mira a la persona que está a la par suya, Dios lo creó. Ahí podemos ver el eterno poder de nuestro Dios. De modo que no tienen excusa. Vamos ahí. ¿Por qué le hablo de excusa? Porque un perezoso siempre tiene una excusa para no hacer la voluntad del Señor. ¿Conoce gente perezosa? El perezoso siempre va a tener una excusa, un pretexto para no hacer la voluntad del Señor. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cuántos dicen: yo ya le pertenezco al Señor, yo soy propiedad de Jesucristo, yo ya le conozco, yo soy un cristiano, me arrepentí, reconocí a Jesucristo como Señor y Salvador? Para eso dice: habiendo conocido al Señor, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron, no hicieron cosa que glorificaran al Dios Todopoderoso. Y no solo eso, no le dieron gracias. Hay gente que dice: pero yo le dije gracias. No, el dar gracias es una acción, es demostrar la gratitud que hay en el corazón. Hoy en día todo el mundo: no, yo le doy gracias al Señor. Está allá afuera con el de la calle: no, yo sé que existe un Dios, pero yo le doy gracias todos los días. La acción se demuestra y es una gratitud. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron en sus excusas, tuvieron argumentos, tuvieron excusas para no hacer la voluntad del Señor, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto lo está hablando a una persona, a un perezoso, a una persona que no quiere un compromiso con el Señor. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10 al 12. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Iglesia, ponga atención. Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros estamos haciendo. Habrá gente que dice: ¿y será que Dios ve lo que yo estoy haciendo? Lo que usted hace, tenga esto, tenga revelación. Lo que usted hace no lo hace para el pastor, no lo hace para un líder, no lo hace para estas cuatro paredes. Lo que usted hace lo hace para el Dios Todopoderoso. Dios ve todo lo que hacemos y lo que no hacemos también. Pero Él dice: cuando tú trabajas para la obra del Señor, dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios siempre es justo y ve nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Todo lo que hemos hecho por amor al Dios Todopoderoso no queda sin recompensa, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para no recompensar lo que estamos haciendo por su pueblo, lo que estamos haciendo por su iglesia. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Iglesia, ponga atención. Deseamos que todos y cada uno de los que estamos aquí muestren la misma solicitud, el mismo comportamiento, el mismo ánimo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hay gente que comenzó el 1 de enero, año de aceleramiento, qué poderoso, y en las calles evangelizando, y ahora se les está apagando el espíritu, se les está apagando el fuego. Muestre la misma solicitud, el mismo ánimo. No deje que se le apague el espíritu hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. Y voy entrando a lo que quiero enseñarle. A fin de que no os hagáis perezosos. Iglesia, tome la palabra del Señor. Yo le voy a hablar hoy con mucho versículo bíblico. Es un discipulado. Que sea la palabra quien nos disipule. La enseñanza está en la palabra del Señor. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted, la verdad le va a desenmascarar esa pereza. ¿Para qué? Para que usted rompa, cancele con toda pereza y pueda determinarse a ser un diligente en la obra del Señor. Y dice: a fin de que no os hagáis perezoso. Porque hay gente que se está haciendo perezosa dentro de la iglesia. Dice la palabra: comenzaron bien y ahora vais a terminar mal. Hay gente que cuando vino: yo, Dios, estoy apasionado, quiero servirle, Él me restauró, fue al retiro y viene a 1000 por hora, quiere de todo. Pero a medida va pasando el tiempo, problemas, situaciones, procesos, se está pasando las circunstancias, hay gente que ha perdido el fuego de la pasión por el Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo: te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La iglesia tiene que caminar con el fuego avivado, amén. La iglesia tiene que estar lista. Así que dice: que no os hagáis perezosos, sino imitadores de ¿quién? ¿Imitad a quién? Aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. No os hagáis perezosos, imita a aquel que por la fe y la paciencia heredan promesas. Doy la gloria y doy la honra a mi Dios Todopoderoso muchas veces, y le he clamado y le he pedido, y hoy puedo glorificarlo aquí delante de ustedes,
poder decir estas palabras. Le he pedido siempre fuerza, le he pedido ánimo, le he pedido valentía, le he pedido que me haga de una sola pieza, firme, determinado, radical. Y sabe que el Dios de los cielos, yo hay una palabra que no conozco, nunca ha llegado en mi vida espiritual. Hay gente que pasa con altos y bajos. En mi vida espiritual no conozco lo que es la palabra desánimo. Pastor, ¿y un problema lo desanimó? No, me hizo más bien ir a otro nivel. Vino el problema, yo sabía que me estaba esperando para Dios dimensionarme. Vino la prueba, vino el proceso, la tuve por sumo gozo, y el Señor me ha ido dimensionando, llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Escúcheme, y me siento tan gozoso de poder decirle que no hay desánimo hasta esta altura de mi vida que el Señor ha permitido sobre mi vida. Me mantengo firme y fuerte, perseverando en las promesas del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen en las promesas de nuestro Dios? Creemos al que lo ha dicho. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Y está hablando sobre el perezoso. Voy a describirle lo que es un perezoso, lo que está pasando. La descripción de un perezoso es un ocioso, una persona que no se compromete a trabajar, que no da lo mejor de sí para llevar un resultado deseado. De esta manera yo se lo voy a poner para que sepa lo que es un perezoso en la obra del Señor. Cuando una persona, escúcheme, venimos a este país y me he encontrado con situaciones donde hay personas que no quieren ir a trabajar habiendo mucho trabajo. Con toda la razón, la persona que vive en la casa de él me dice: mire, es que este es un perezoso, esto es un haragán, un holgazán, un vago, un bueno para nada, no quiere trabajar. Le estaban ofreciendo trabajo y no quiso ir, le llamaron de otro lugar y no fue, y con justa razón le dicen: es un perezoso. Pero yo le pregunto también a usted, ¿cómo se le llama a una persona que, habiendo muchas almas perdidas allá afuera, mucho trabajo en el reino de los cielos, en la viña del Señor, y no quiere trabajar? Es un perezoso. Y por eso yo voy a confrontar ese espíritu de pereza, porque se ha infiltrado dentro de la iglesia y lo tenemos que atacar en el nombre de Jesucristo. La mano del negligente, la mano del perezoso, del que no quiere trabajar, del negligente, empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Por eso vemos que personas están yendo a otro nivel, están trabajando, están sembrando en la viña del Señor, están trabajando arduamente. ¿Y qué pasa? El que siembra cosecha, y el que siembra abundantemente, abundantemente está cegando. Pero aquel que es perezoso, que no quiere sacrificar, que no quiere pagar el precio, que no quiere compromiso, que no quiere dar lo mejor de su vida al Señor, usted lo ve en la misma condición. Yo quiero que me ponga atención la iglesia a lo que le voy a decir. Somos una iglesia arraigada en el corazón de Dios. Predicamos 100% comprometidos y basados en la palabra del Señor, en el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios no tiene variación, no tiene término de negociación. Yo le quiero hacer a usted, y que lo sepa claramente, aborrecemos el evangelio de la prosperidad. No es el evangelio de Jesucristo, no es el evangelio que mandó. Ciertamente creemos que Dios prospera, creemos que es un Dios que hace cosas grandes, un Dios que multiplica. Claro que sí lo creemos, pero no es la razón del evangelio de Jesucristo. Es un beneficio por haber hecho la voluntad de Dios. Pero también hay otro evangelio que está arraigado dentro de la iglesia, es el evangelio de la comodidad. Mucha gente cómoda dentro de la iglesia. Y en cierta ocasión Jesucristo estaba confrontando la comodidad, estaba confrontando y trayendo palabras de reino, hablándole a la gente. Y dice la palabra que estaba ante las multitudes, y cuando las multitudes escuchaban aquella palabra, las multitudes y muchos de los discípulos que estaban con él comenzaron a irse. Llegaron sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan, y le dice: maestro, ¿sabes qué es lo que está pasando? Tú estás dando esas palabras de que estás diciendo, y ¿sabes qué? La multitud y muchos de los discípulos se te están yendo. Y Jesucristo responde de esta manera. Cualquiera pues se va a poner triste, se le van las almas. Jesucristo le responde y le dice: ¿sabes qué? Si ustedes quieren irse, también pueden irse, pero la palabra que mi Padre me ha dado, dice Jesucristo, yo no la puedo negociar. Esta palabra no tiene variación, no tiene negociación. Vivimos conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué yo le digo esto? Porque el perezoso empobrece, porque el perezoso no ve fruto, el perezoso no va de gloria en gloria ni de victoria en victoria. Y cuando el perezoso por la pereza tiene recompensa, ¿cuál es la recompensa del perezoso? El fracaso. Va a fracasar, no va a ser exitoso. Y cuando le viene el fracaso en lo que emprendió, en la casa de adoración, no quiso trabajar, no se esforzó, la casa de adoración no creció, viene el perezoso, empobreció y busca responsables. Me voy de la iglesia, que el pastor, que predican esto, o que los hermanos, o que aquel y el otro. No busque responsables, porque la culpable no es la iglesia ni los hermanos. El culpable, mírate al espejo y date cuenta quién es el responsable. Amén. Amén, iglesia. Por eso está la palabra del Señor, porque el Señor ataca la pereza.
Mira los versículos bíblicos como el Señor está siempre atacando la pereza. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 9. Proverbios, capítulo 18, versículo 9. Y nos dice la palabra del Señor: también el que es negligente en su trabajo, también el que es perezoso, se le confía algo, se te confió un sector, se te confió una casa de oración, se te confió este trabajo en el reino de los cielos, y es negligente, es hermano del hombre disipador, es hermano del destructor. Pero es que yo no estoy destruyendo. Escúcheme, se lo voy a poner de esta manera. Hay gente que viene a la iglesia a disipar y a destruir. Hay gente que viene a murmurar, viene a criticar, viene a señalar, viene a argumentarlo todo. Es un destructor, es un disipador. Pero dice que aquel que es perezoso, que es negligente, no, pero yo no ando murmurando, yo no ando criticando, yo no ando haciendo esto o lo otro. Pero si eres un negligente, eres un perezoso, ¿y qué dice la palabra? Escúcheme, mira lo que está diciendo. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, es hermano del destructor. Los dos van de la mano. El que anda en murmuración, en contienda, chismeando, en rencillas, en pleito con los hermanos, es igual que aquel perezoso que no está trabajando para la obra del Señor. ¿Habrá alguien que está aprendiendo esta noche? Libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4. Proverbios, capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y empieza a desear, empieza a anhelar, y nada alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque es perezoso. Es que yo tengo un sueño, yo quiero llegar a cosas grandes y no logra alcanzarlas. ¿Por qué? Porque no puso manos a la obra, porque fue un perezoso. Hay un término en la administración muy poderoso y dice que visión sin acción es solo un sueño. Un perezoso tiene una visión: yo creo que voy a llenar mi casa de oración, yo creo que voy a ganar almas, yo creo que voy a llenar una van, yo creo que voy a multiplicar mis casas de oración. Y él está creyendo, pero si no actúa y es un perezoso, eso habrá quedado como solo un sueño. Tiene que accionar, dar la visión para que se cumpla y tenga una realidad. Tiene que llevar acción. Visión sin acción es solo un sueño. Pero uno que es diligente no solo tiene una visión, no solo piensa, sino que acciona y hace que las cosas sucedan. Un diligente es aquel que hace y produce que las cosas sucedan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 9. Perdón, Proverbios 26, 13. Y ponga atención a esto. Libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 13. Dice el perezoso. ¿Qué dice el perezoso? El león está en el camino, el perezoso tiene miedo. El león está en el camino. Dice la palabra que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ve a hacer la voluntad de Dios. Y una característica de un perezoso es que tiene miedo. Y dice, el león está en el camino. El león está en las calles y tiene miedo de hacer la voluntad de Dios. Es que el enemigo, si yo voy a hacer la voluntad de Dios, ahí está el enemigo y se va a meter conmigo. Usted ha escuchado personas que dicen: desde que me fui a evangelizar, desde que me levanté a predicar la palabra, desde que comencé a meterle con todo, el enemigo se levantó contra mi vida. ¿Cuántos han escuchado a esa gente? Pero ¿qué dice el perezoso? Ahí está el enemigo. El perezoso habla del enemigo. El que tiene el espíritu de Cristo Jesús y es diligente, dice: aunque se levante el diablo, yo sé quién viene conmigo. Mayor es el que está conmigo que el enemigo que está en el mundo. Yo voy a seguir, voy a conquistar, voy a seguir haciendo la voluntad del Señor y voy a avanzar su reino hasta que Él venga. Vamos a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11 al 12. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11 y 12. En lo que requiere, iglesia, diligencia. Ponga atención, mire el consejo que nos da el libro de Romanos, el apóstol Pablo hablando de los romanos. En lo que requiere diligencia. Lo contrario a la negligencia, lo contrario a la pereza es la diligencia. En lo que requiere en todo esto, en lo que requiere la obra de Dios, usted y yo tenemos que ser diligentes. Por eso dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Diligencia. Y en lo que requieren todo en el Señor, hay que ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué las personas no quieren servir al Señor? Porque han perdido aquella firmeza, aquel fuego que tenían en el espíritu. Dice la palabra que tenemos que estar fervientes de espíritu, determinados a agradar y obedecer el corazón de nuestro amado Señor. Amén. Fervientes de espíritu, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Qué palabra tan poderosa. Libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 30 al 34. Vaya conmigo, anote todos esos versículos para que pueda romper con toda pureza. Proverbios, capítulo 24, versículo 30 al 34. Proverbios 24. Y mire esto lo que está diciendo. Mire qué palabra tan poderosa. Mire esta historia corta que dice la palabra. Pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Se imagina usted? Mire, quiero que se meta en esto. Pasé junto al campo del hombre perezoso, el hombre que no quiere trabajar, el negligente, el que menosprecia a Dios, el que menosprecia la obra. Pasé junto al campo que él tenía una heredad, un territorio, un terreno, un campo. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Y cómo encontró aquel falto de entendimiento, aquel perezoso? Dice el versículo 31. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. El terreno ni cortaba la grama, no cortaba la maleza, no cortaba la hierba, no trabajaba, no edificaba el muro, no edificaba la cerca. Habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Todo estaba deshecho porque el perezoso no quería trabajar. Siguiente versículo. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Dice, yo aprendo. Yo no quiero ser como el perezoso. Ya vi cómo vive el perezoso. Lo que tiene no lo cuida, lo que tiene no lo multiplica. En vez de tener ese terreno, en vez de haberlo labrado, en vez de tener sembradíos en ese terreno, lo que tiene son espinas, lo que tiene son ortigas, lo que tiene es que se le está destruyendo la cerca que tiene. ¿Por qué? Porque no trabaja. Aprendí, dice, lo vi y yo aprendí que no quiero ser como el perezoso. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé el consejo, sin que nadie dijera. Escúcheme, usted ve el consejo para hacer. Hay gente que es negligente con lo de Dios. Usted solo observe, cierre su boquita, no comente, no comparta con nadie, pero diga, yo no quiero ser negligente como este está siendo negligente con la obra de Dios. Yo no quiero menospreciar a Dios como este está menospreciando la obra de Dios. Yo no quiero menospreciar y ver de menos a Dios como este lo mira. Yo no quiero ver porque este ya tiene tiempo en la iglesia y no está yendo de nivel en nivel, no está multiplicando lo que Dios le confió. ¿Por qué? Porque hay pereza, no sacrifica, no se compromete, no da más para poder agradar el corazón de Dios. Tomé consejo, sin solo con ver a esa persona, él tomó consejo. Versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, así pasa el perezoso. Poniendo la mano sobre mano, otro poco para dormir, mano sobre mano, una mano, otra mano, una mano, otra mano, mano sobre mano para dormir. Mientras allá afuera la batalla está violenta entre la luz y las tinieblas, el perezoso está escondido en casa. El perezoso está durmiendo. Tengo que descansar, salí cansado del trabajo. Así mire, mano sobre mano. Mano viendo la televisión, mano sobre mano, pereciendo. Mientras hay otros que están ahí. Hay otros que dicen, Señor, yo no te menosprecio, no tengo tiempo para poner mano sobre mano. Yo pongo mi pie sobre la tierra. Voy tomando, conquistando, voy alcanzando, voy avanzando tu reino, Señor. Voy predicando tu palabra y tomando y declarando que el terreno que pisa la planta de mis pies te pertenece a ti, Señor. No tengo tiempo para la pereza ni para el entretenimiento. Tengo que pelear por el evangelio de Cristo. Mano sobre mano para dormir. Siguiente versículo. Así vendrá como caminante tu necesidad, le está hablando el perezoso, y tu pobreza como hombre armado. Vendrá como caminante tu necesidad. ¿Qué pasa con el perezoso? Tendrá necesidad. Hay un momento de perezoso. Hay gente, Dios confía, casa de adoración. El que es perezoso, cuando llega a la casa de adoración, no tiene ni a quién llamar. Busca lista, ¿y a quién llamo si no he evangelizado? Tienes el tema, tienes que predicarle sobre salvación, ganarte la gente. Estudió la palabra y se tienen que convertir, y el llamado y el arrepentimiento. ¿Y a quién le predica y a quién es el llamado si no llevó a nadie nuevo? Si no trabajó. ¿Conoce usted eso? ¿Sabe lo que le estoy hablando? ¿Verdad que sí? Algunas excusas comunes que el perezoso pone para no comprometerse a predicar y hacer la voluntad del Señor. Una, estoy esperando el tiempo de Dios. Usted conoce gente, ve a predicar la palabra del Señor, haz la voluntad de Dios. No, es que en el tiempo de Dios, Dios me va a mostrar cuándo es su tiempo. ¿Usted ha escuchado gente así?
El perezoso pone excusas. El tiempo es ahora, no es para mañana. El tiempo es ahora. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Después de que tuvo el encuentro con Jesucristo, inmediatamente que abrió sus ojos, comenzó a predicar la palabra del Señor. Pablo tuvo un encuentro, miró la visión, quedó ciego por 3 días. Cuando se le cayeron las escamas de los ojos, inmediatamente comenzó a predicar a Cristo Jesús. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Después de haber estado atormentado, endemoniado, tuvo un encuentro con Jesucristo, lo liberó, inmediatamente comenzó a predicar la palabra. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesucristo en aquel estanque de Jacob, tuvo ese encuentro, inmediatamente le fue a predicar a los samaritanos. Hay gente que dice que no es mi tiempo. Tu tiempo es ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Hay otras personas perezosas que dicen: no siento el llamado de hacer eso. Hay quienes dicen: ve y predica el evangelio. Pero es que yo no creo que ese es mi llamado. Yo creo que mi llamado es cuidar a los niños. Yo creo que mi llamado es limpiar la iglesia. Yo creo que mi llamado es esto y lo otro. No, escúchame, eso es una función que debe de hacer. El llamado total de toda persona, Marcos 16:15, es un llamado que el Señor hace a toda la iglesia. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. No se trata de ser un llamado, escúchame, se trata de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú amas a Dios, lo que está escrito en su palabra, tú lo quieres cumplir. Otra excusa común que pone el perezoso para no hacer la voluntad de Dios: tengo que orar más sobre eso. Hermano, vaya y predique la palabra, que hay que ganar almas, tenemos aniversario. Yo tengo que orarle más a Dios sobre eso. Tengo que saber si no es el pastor que se lo está inventando, si viene de Dios. Yo tengo que... Y empieza. Y el perezoso, al fin de cuentas, usted no le ve el fruto. ¿Ha escuchado personas así? Hay otras personas que dicen: necesito pedirle permiso a Dios. Yo no sé si Dios aprueba esto. Escúchame. O pedirle permiso a tal persona para hacer la voluntad de Dios, para predicar la palabra. Tú no necesitas pedirle permiso a nadie. Ya el Dios de los cielos te lo aprobó. Ya el Dios de los cielos te lo comisionó y te dijo que es necesario que vayamos y que prediquemos la palabra de Cristo Jesús. ¿Alguien está conmigo en esta noche? No tienes que pedir permiso para predicar la palabra del Señor. No necesita pedir permiso para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Alguien lo entiende? Hay otras personas que dicen: pero es que Dios no me ha hablado sobre eso todavía. Pero ¿cómo Dios le va a hablar si ni siquiera quiere leer la Biblia? Ni siquiera abre la palabra para darse cuenta de todo lo que está escrito. Ni siquiera viene a la oración para tener intimidad y comunión con Dios. ¿Cómo va a darse cuenta de los planes preciosos que Dios tiene para con su vida? ¿Conoce gente así? Hay que romper con toda excusa de pereza. Libro de Proverbios, vamos a la palabra del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8. La recompensa de los perezosos es el fracaso. Fracasan siempre en todo lo que tocan porque son perezosos. Dice la palabra del Señor: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Le está hablando al perezoso. Escúcheme, para cuando usted diga: el pastor me estuvo diciendo que no, el pastor está predicando y está confrontando el espíritu de pereza de aquellas personas que no quieren. Porque ¿sabe qué pasa con el perezoso? Se le confronta, pero el perezoso, cuando no quiere cambiar, ¿sabe qué pasa? Después ya no quiere, no se siente parte. El perezoso no siente que pertenece a un lugar. Por cuanto no se incorpora, no se compromete, siente que no tiene pertenencia hacia la iglesia, o no tiene pertenencia a la casa de oración, no tiene pertenencia hacia el ministerio. Pero cuando usted diligente dice: yo pertenezco, esa es mi casa, y ahí yo llevo almas, y ahí las almas se convierten, y ahí estoy viendo la gloria de Dios, ahí alabo y adoro, yo honro al Señor, ahí miro el poder de Dios. Tiene pertenencia porque usted es una persona diligente. La cual la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, no tiene nadie que le diga. Nosotros tenemos a nuestro Dios que nos dice las cosas, están escritas en su palabra. Y quizás Dios usa a un mediador, a una persona, al pastor, para decirle cuál es la voluntad de Dios. La hormiga no tiene nadie que le esté diciendo, pero ella prepara en el verano su comida y recoge. ¿A dónde? En el verano. Ella trabaja fuertemente y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga, ese animalito, ese insecto tan pequeñito, siempre está trabajando. Quiero que vayamos a la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 15. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Iglesia, escuche la palabra del Señor. ¿Cuál es la orden que daba el apóstol Pablo con los que estaban con él? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente. Escúcheme, aquel que no quiere trabajar es un desordenado, no trabajando en nada. Ponga atención, iglesia, en esto.
andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. No trabajan para la obra de Dios, pero sí se entrometen en la vida del hermano. Andan chismeando, andan murmurando, argumentando, criticando, andan viendo y viviendo la vida de las demás personas, pero no producen para el reino de Dios. ¿Lo está entendiendo? A tales, ¿qué pasa con ese tipo de personas que no trabajan para el reino de Dios, que solo se andan entremetiendo en lo ajeno? ¿Qué dice la palabra? A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Exhortamos a aquel que no quiere trabajar, a aquel perezoso, lo exhortamos y le mandamos en el nombre de Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, no os canséis de trabajar. Mira el versículo poderoso que viene. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Dice, ese haragán, ese que no quiere trabajar, señálalo y no te juntes con él, porque es un perezoso, para que tome vergüenza y lo conozcan que es un perezoso. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo. No significa que por ser perezoso lo vas a tener por enemigo, pero sí amonestadle como hermano. Cuando usted ve a un hermano que no quiere trabajar para la obra del Señor, amonéstelo como hermano. Dígale, hermano, es necesario que trabajemos para la obra del Señor. Es necesario que le produzcamos al Señor. Es necesario que multipliquemos lo de Dios. Es necesario que hagamos un esfuerzo por la viña de nuestro amado Señor. Dígale, hermano, ¿cuántas horas trabajaste a la semana? Pregúntale al que está a la par. Vamos, yo quiero que usted le pregunte de la par. ¿Cuántas horas trabajaste a la semana? ¿Cuántas horas has trabajado hasta el día de hoy? Para tu jefe secular, ¿cuánto has trabajado? Ahora pregúntele, ¿cuántas horas has trabajado para el reino de Dios? ¿Cuántas horas has trabajado para el Evangelio de Jesucristo? Vamos, dígaselo. Y ahí se ponen las caras serias. Y a ella no le gustó. Amonéstelo, dígale con amor. Trabaja para la obra de nuestro Padre. Dígaselo, trabaja con amor para la obra de nuestro Señor. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, porque hay gente que está dentro de la iglesia pero tiene el espíritu dormido. Hay gente que está dentro de la iglesia pero andan dormidos. No se logran activar, no logran comprometerse con el Evangelio de Jesucristo. Levántate de los muertos. Jesucristo, recuerde aquella actitud que Jesucristo tiene con aquel joven. Joven, ven y sígueme. Y él le dice, deja que primero entierre a mi padre que se acabe de morir. Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí está diciendo, tú que levántate de los muertos. Hay gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, están muertos. Amén, iglesia. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, no con pereza, con diligencia, ¿cómo andéis? No como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis malos, dice el Señor, sino entendidos de cuál será la voluntad de nuestro Señor. Sea entendido de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que esté durmiendo y esté en pereza? No, sino que seamos diligentes y trabajemos para la obra de nuestro Dios amado. Dice la palabra en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay gente que no ha aprovechado el tiempo. Mire la edad que usted tiene y hay gente que dice, si miro atrás, ni sé en qué se me fue la juventud, ni sé en qué se me fue este tiempo, ni sé en qué se me han ido estos días. Pero yo le puedo decir, aún este año que ha dejado 17 días, yo sé cada día lo que ha ido pasando. Cuando tú estás comprometido, estás trabajando para el Señor, le encuentras sazón a la vida, le encuentras destino, motivo por el cual vivir y servir al Dios Todopoderoso. Pero el perezoso, se le fueron 17 días. Qué rápido se fue ese año. Hace poco estábamos en el 31 de diciembre y ni cuenta me he dado eso. Pero cuando tú estás apasionado, cada día es una batalla. Cuando tú estás comprometido y trabajando, cada día te deja una conquista en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde están los conquistadores? Libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 3.
Y está Nehemías edificando el muro. Y mira lo que pasa con Nehemías. Le quieren llegar y lo quieren mensajero, lo quieren detener de la obra. Pero cuando tú estás enfocado en la obra, tú no te entretienes con la gente. Dice la palabra: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Querían entretener a Nehemías. Nehemías, ven, juntémonos. Pero Nehemías le dice: yo hago una gran obra. ¿Cuántos dicen: yo estoy haciendo una gran obra? ¿Cuántos dicen: la gran obra que estoy haciendo es predicar el evangelio de Cristo Jesús? Nehemías estaba construyendo los muros, lo estaba edificando. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Cuando alguien quiere entretenerte, te invito a una reunión, te invito a un padre, te invito a esto: yo estoy haciendo una gran obra, yo estoy comprometido con el Dios Todopoderoso, yo estoy predicando el evangelio, yo estoy ganando almas, yo estoy expandiendo su reino, cuidando los negocios de mi Padre. No puedo, dice Nehemías. ¿Por qué? Porque cesaría la obra. ¿Dejaría yo de predicar a Cristo Jesús? ¿Dejaría yo de hacer su voluntad, dejándola yo para ir a vosotros? Hay gente que se entretiene en tanta cosa y deja la obra tirada. Pero aquel que es diligente, aquel que ama la obra del Señor, dice: yo estoy ocupado en una gran obra, yo estoy haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso, y esta gran obra le pertenece a mi Dios, y yo soy parte de esta obra. ¿Cuántos tienen sentido de pertenencia? Dice: yo estoy haciendo una gran obra. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Usted aprende con la palabra del Señor, aprende con la Biblia. Estamos rompiendo con esa pereza. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Como trabajando de noche y de día, escúcheme, para no ser gravosos a vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos qué? Os predicamos el evangelio de Dios. Yo pregunto: ¿cuánto tiempo usted se determina o dispone para predicar el evangelio de Cristo Jesús? Habrá alguien que quizás no podrá entender lo que está pasando en este tiempo, en esta generación. Quizás no podrá entender, porque para poder entender una palabra como esta se necesita estar apasionado por Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Levánteme su mano. Con esos que levanten esa mano, vamos a hacer cosas grandes. Con aquellos que están de verdad comprometidos con Dios, vamos a conquistar y romper cualquier decreto en contra del evangelio de Jesucristo en esta generación. ¿Habrá alguien conmigo? Esto no se predica en cualquier lugar, esto no se vive en cualquier lugar. Porque el que está acomodado, el que está en la pereza, le molesta que le digan: levántate y haz algo. El perezoso se acomoda. Quiero que vayamos al libro de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Y la palabra del Señor nos enseña: no apaguéis al Espíritu. Iglesia, yo quiero que tome esto. Escuche lo que dice la palabra. ¿Cuánto dice? Yo tengo un espíritu, y el Espíritu de Dios mora en mí, y soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven y llena mi espíritu. Dice: no apaguéis al Espíritu. Cuando hay un perezoso, lo que hace es que está apagando al Espíritu. No tenemos espíritu, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El perezoso apaga el Espíritu. Un hijo de Dios mantiene encendida la llama del Espíritu. ¿Alguien lo logra entender? Y le cierro hablando de las características de un perezoso. Se rehúsa a comenzar el trabajo. Ve y predica el evangelio, haz la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 10 versículo 26. Se rehúsa a hacer la voluntad de Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 26. El perezoso es un problema a las personas que lo envían a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Aquel que lo envía, dice el perezoso, como el vinagre a los dientes. ¿En alguna vez he experimentado poner vinagre en los dientes? Si no lo he hecho, dice lo siguiente: y como el humo a los ojos. ¿Cuánto ha estado expuesto donde hay humo y el humo cae de sus ojos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Con vinagre en los dientes y el humo a los ojos. Y así dice la palabra: es el perezoso a los que lo envían. La palabra del Señor nos envía, Dios nos envía, Dios nos comisiona a hacer su voluntad. Cuando hay un perezoso, es como vinagre a los dientes y humo a los ojos. Molesta. Yo le he enseñado a usted como iglesia, yo le abro mi corazón y le he enseñado, yo como pastor, como ser humano, recibo desprecio, vituperio, traición, murmuración, chisme, lo que se quiera.
no me importa, eso me sacude y me resbalo. Pero si hay algo que me molesta y me cae como humo a los ojos, que me cae como vinagre a los dientes, es ver al negligente cómo deja tirada la obra de Dios. Ver gente que no quiere trabajar para Cristo Jesús. Ver gente que apagó el espíritu, que un día dijo yo quiero todo con el Señor, y otro día ya no quiere nada. ¿Conoce gente así? Otra característica del perezoso: vive en autoengaño. Proverbios capítulo 26 versículo 16. Vive en autoengaño, está autoengañado, cree que tiene la razón. Y dice la palabra del Señor: en su propia opinión. Mire lo que es el perezoso. Ve y predica la palabra. ¿Y yo por qué tengo que ir? ¿Y ese pastor por qué me tiene que enviar? Y a mí que... Y empieza. Y en su propia opinión, el perezoso ve y gana alma. Es que no es tiempo. Es que en esa iglesia se predica de mucho compromiso. Es que en esa iglesia y ese pastor siempre está predicando de que tenemos que ir a ganar alma. Y él en su propia opinión, ¿qué pasa con el perezoso? Es más sabio. Él cree que tiene la razón. Es más sabio que ¿qué? Que 7 que sepan aconsejar. Al perezoso no hay quien lo haga entrar en razón. Le dice: están menospreciando a Dios. ¿Qué se creen esto? Mucho compromiso, es que las cosas no son así. Es que están ahí, siempre argumentando, criticando. Eso se llama fanatismo. Eso se llama... ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y el perezoso cree que tiene la razón siempre. Vive autoengañado. Dice la palabra que cree en su propio... Dice, cree que es más sabio en su propia opinión que 7 personas que realmente sepan aconsejar. 7 personas con sabiduría, que Dios les ha dado el don para aconsejar y sabiduría. El perezoso cree que sabe más que ellos. ¿Conoce gente así? Ve y predica el evangelio. No, es que es iglesia. ¿Por qué? Porque vive en autoengaño. No termina lo que empieza el perezoso. Proverbios capítulo 12 versículo 27. Un momento comienza, pero en otro momento se da por vencido. En otro momento deja las cosas a medias. Y dice la palabra del Señor: el indolente, otra característica, otro sinónimo de perezoso, ni aún asará lo que ha cazado. Comenzó, fue a evangelizar, pescó, dice, ya el indolente, el perezoso, fue a cazar algo, ya fue de cacería, ya lo tiene en él. Pero ¿qué pasa? Pero el perezoso, el indolente, ni aún asará lo que ha cazado. Lo cazó, pero no lo hace, no lo termina de hacer. Comenzó algo y lo deja tirado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Pero qué precioso es ver un hombre diligente, dice la palabra. El perezoso comenzó algo, salió, cazó, ya lo tiene, pero ya no lo quiere asar, ya lo dejó tirado. Tiene hambre, voy a cazarlo, ya cazó el animalito, pero no lo asa, no se lo termine de comer porque es un perezoso. Es así mismo, hay gente que comenzó en el evangelio, comenzaron haciendo las cosas bien, pero las dejaron a medias, y ahí quedó eso. Comenzaron predicando la palabra, haciendo la voluntad del Señor, pero algo los detuvo y dejaron las cosas ahí. Eso habla de un perezoso. ¿Alguien está aprendiendo? El perezoso todo lo deja para después. Santiago capítulo 4 versículos 13 y 14. El perezoso tiene una frase y dice: no hay que hacer hoy lo que se pueda hacer mañana. Le dice: ve a trabajar para Dios. Y el perezoso: pero si Jesucristo todavía no viene, algún día va a venir, nadie sabe cuánto, pero yo a día escucho que viene. Y el perezoso no sale a hacer la voluntad de Dios ahora, porque dice: algún día la voy a hacer. ¿Usted ha escuchado gente así? Va a ir a la iglesia, vamos a predicar la palabra. Algún día, hermano, vamos a avanzar el reino de los cielos. Algún día, hermano, algún día. Ahorita no, pero algún día yo voy a ir. Algún día Dios va a tocar el corazón y va a poner para que yo vaya. ¿Los ha escuchado? El perezoso: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Siguiente versículo: cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Iglesia, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El perezoso no disfruta de la vida. El perezoso se le está yendo la vida y no sabe ni en qué se le está yendo. Dice la palabra que estamos viviendo días malos. Tenemos que estar comprometidos con el Dios Todopoderoso, porque la vida es como neblina. Un día está y después no está. Por un poco de tiempo aparece y después se desvanece. Hoy estamos aquí, mañana no estaremos aquí. Pero mientras estemos vivos tenemos que hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué más? Otra característica del perezoso: deja pasar las oportunidades. Proverbios capítulo 6 versículos 9 al 11. El perezoso ve las oportunidades y no las toma porque es un perezoso.
Dios quiere hacer cosas grandes, quiere dimensionarlo, llevarlo a otro nivel. Año de aceleramiento, como está lleno de pereza, dejó pasar lo que Dios tenía para su vida. El perezoso no quiso hacer la voluntad del Señor. Cuando no sabéis lo que... Vamos, siguiente versículo. Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11. 6, 9 al 11. Perezoso. Mira lo que dice la palabra. ¿Cuánta palabra, cuánto versículo de perezoso? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si está ese espíritu de pereza, ¿hasta cuándo de dormir? ¿Hasta cuándo no se ha de despertar? No se ha de quitar esa venda. Hay gente que cuando duerme se pone una careta, se pone un antifaz, se pone una venda aquí para que no le moleste ni las luces ni nada. Así hay gente que anda dentro de las iglesias con un antifaz así, y anda caminando. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ve a predicar el evangelio. Hay gente que no lo hace, está en un sueño, está en un dormitar, siguen durmiendo y están pasando los días y siguen durmiendo. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Escuche lo que dice la palabra. ¿Hasta cuándo has de dormir? Ya dormiste tanto tiempo. El 2018 te la llevaste durmiendo. Hay gente que comenzó el 2019 y están durmiendo. Pero hoy llega la amonestación de parte de la palabra del Señor y dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Siguiente versículo. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar nuevamente, escúcheme, y cruzar por un poco las manos para reposo. Como cuando mira televisión o vaya en la cama o en la sala, ¿cómo le hace para ver televisión? Cruza los brazos. ¿Cómo lo hace ahí cuando está ahí? Cruzando las manos, junta mano con mano. ¿Verdad que sí? Mira cómo la palabra lo grafica. Siguiente versículo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. 6. Otra característica del perezoso. Dice el perezoso: si es difícil, eso mejor no lo hago. Proverbios capítulo 20, versículo 4. ¿Por qué muchos fracasan en lo que hacen? Porque tienen pereza y no se determinan a hacerlo diligentemente. Porque dice: si es difícil, no lo hago. El perezoso, iglesia, ponga atención, no hará a causa del invierno. Esta semana hizo frío martes y miércoles, pero como hay frío, invierno, hay aire, el perezoso no hará a causa del invierno. Ve a evangelizar. Es que está haciendo mucho frío allá en la calle. ¿Sí o no? Está haciendo frío, está muy helado allá afuera. El perezoso no trabaja, no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega, en la cosecha, y no hallará. Hay que traer almas el sábado, hay que cosechar, hay que traerle almas a Cristo Jesús. ¿A quién voy a llevar? Voy a llevar almas. ¿A quién va a traer si no evangelizó? ¿Cómo va a cosechar si no sembró? Pero quizás es un evento para este fin de semana, pero vendrá el día donde tenemos que dar cuenta. Será el llorar y el crujir de dientes. ¿Alguien no entiende? Yo sé que esta palabra está entrando en espíritu de gente que quiere, que está activa y despierta. Pero aquel que no quiere dice: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de ese sueño? Dice la palabra. ¿Va conmigo? ¿Qué más? Estoy terminando, 2 más. Tiene miedo, el perezoso tiene miedo de hacer la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 22, versículo 13. Y dice ¿quién? El perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. El león está allá afuera, el enemigo está allá afuera, el destructor, el que roba, el que destruye, está allá afuera. Yo no quiero que se meta conmigo, me va a matar, me va a destruir. Mejor no me comprometo a hacer la voluntad de Dios. El perezoso tiene miedo a hacer la voluntad de Dios. Y 8. El tiempo no vale nada para el perezoso. No le importa el tiempo que está viviendo. Proverbios capítulo 26, versículo 14. Proverbios 26, 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, la puerta gira, se abre, cierra, se abre, cierra, gira sobre sus quicios. Así es el perezoso, se vuelve en su cama. En vez de estar trabajando, usted lo ve
dando vuelta en la cama de un lado para el otro, durmiendo de un lado para el otro en el tiempo de la siega. Estamos viviendo el último tiempo y hay urgencia por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Estamos viviendo el último tiempo. Jesucristo viene pronto. Si no tomas la palabra, podrá venir, podrán sonar las trompetas y el perezoso se encontrará dando vuelto en una cama. Pero aquel que es diligente, que es apasionado, que tiene el Espíritu de Cristo, aquel que no dejó morir el Espíritu, lo encontrará el Señor haciendo su voluntad. Iglesia, es una enseñanza para que usted la capitalice. Es una enseñanza para que lo lleve a otro nivel, para que descubramos y recapacitemos si hay algo que he estado haciendo incorrectamente, me he estado acomodando algo. Hoy me determino a hacer la voluntad del Señor. Y yo le cierro con este versículo, Mateo 25, 26 al 30. Y habla sobre el perezoso. El perezoso no puede multiplicar, no sabe cómo, no puede darle cuenta a Dios de una manera correcta. El perezoso es negligente, el perezoso es malo, el perezoso no está dispuesto a negarse a sí mismo por hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es perezoso. Y dice la palabra: y mientras comían, libro de Mateo capítulo 25 versículo 26, capítulo 25 versículo 26. Vamos, libro de Mateo capítulo 25. Respondiendo su Señor le dijo al perezoso, al negligente, al que no quiso trabajar: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Perezoso le está diciendo: ¿sabes qué? Tú sabes que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y tú eres un perezoso, tú eres un siervo malo, le dice, y negligente. Versículo 27. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Cuántos saben lo que está pasando en la parábola de los talentos? El Señor le dio talentos a 3 siervos, le dio 5 a uno, 2 y 1 al otro. El de 5 lo multiplicó en 10, fue diligente. Bien, buen siervo y fiel, fuiste diligente. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que tenía 2 lo multiplicó a 4. Bien, buen siervo y fiel, fuiste diligente. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero había uno que solo le había confiado 1 para lo que multiplicara. Tenía que llegar a 2 nada más. Pero este fue negligente, fue perezoso, no quiso trabajar. Llegó el Señor y pidió cuenta, y él le dice: Señor, aquí tiene lo que es tuyo, aquí tiene la casa de oración que me entregaste, aquí tiene el sector que me entregaste, envuelto en un pañuelo, y aquí está. Cuando el Señor lo abre, ¿qué es esto? ¿Acaso no te dio un talento? ¿Y por qué no lo multiplicaste? Porque tuve miedo, Señor. Y el Señor le dice: siervo malo y negligente, eres un perezoso. Y viene consecuencia por la pereza. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Escúcheme, iglesia, ponga atención en esto. Hay gente que Dios le ha confiado. Si Dios le confió a usted una casa de oración, le confió algo, le ha confiado algo, usted multiplícalo y expándalo. Porque ¿qué pasa? Después de un tiempo, después de un proceso, hay cuentas que darle al Señor. Y aquel que no ha multiplicado lo de Dios, después termina perdiéndolo, ya no tiene nada que ofrecerle a Dios, y tendrá consecuencias serias con el Dios Todopoderoso. Versículo 30. Y al siervo, al perezoso y al siervo inútil, ¿qué va a pasar con el perezoso? El que no quiso trabajar, agarró lo que Dios le dio, lo metió en un pañuelo, se durmió. Cuando le vino a pedir cuenta, se despertó: toma, aquí está. Y al siervo inútil, echarle ¿a dónde? En las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, no es una enseñanza más, es una enseñanza que golpea el espíritu de la pereza. Pastor, ¿por qué la semana pasada en ayuno y oración, todavía hoy de mañana tenía otras enseñanzas para darle, y le pedí, hay una inquietud muy grande, y Señor, ¿qué quieres que le enseñe a la iglesia hoy? ¿Y qué quieres? Y el Señor me llevaba por aquí y me trajo a hablar sobre la pereza. De esa misma manera me pasó el jueves pasado con una enseñanza poderosa. El Señor me dijo: vas a hablarle sobre la indiferencia. Tenía preparado enseñarle a los líderes, pero el Señor me dio el mensaje que tenía que enseñarle a la iglesia. Hablé de la indiferencia el jueves pasado.
Si usted no responde, seguirá siendo un indiferente. Después no diga, no, es que yo no amo a Dios. Con palabras nadie le dice no te amo. Nuestras acciones le decimos si lo amamos o no lo amamos. Hoy el Señor me inquietó para hablarle de la pereza. Pastor, ¿y por qué habla de pereza? Pues escúcheme, porque hay mucha gente perezosa en el cuerpo de Cristo Jesús. Hay gente durmiendo. Estamos peleando una batalla de la fe. La batalla es contra el enemigo, es contra Satanás. Necesitamos como cuerpo de Cristo estar unidos y pelear contra el maligno. Pero ¿cómo podemos pelear si hay gente perezosa? Hay gente que no quiere salir a la batalla. Hay gente que no quiere pagar el precio. ¿Cómo vencemos si hay gente que nos da la espalda al mismo cuerpo de Cristo? Estamos siguiendo a librar una batalla de la fe, peleando contra las tinieblas, y hay gente que en pereza. Vamos a la batalla. Ahí viene el equipo y hay otros que se quedaron durmiendo allá. Y el perezoso comienza algo y no lo termina. Ok, vamos. Y cuando diga el sábado y el domingo la palabra, vamos a ganar alma, qué poderoso, voy a traer a alguien. Cuando llegó el lunes se le olvidó todo el trabajo y se quedó allá. Lo que comenzó y lo que dijo lo dejó tirado. ¿Conoce gente así? Gente que dice un mes de evangelismo masivo, qué poderoso, vamos a evangelizar. Pero llegó la hora de la verdad y usted no lo ve evangelizando. Vamos a traer almas a los pies de Cristo Jesús y usted no lo ve. Iglesia, escúchame. Ciertamente uno siembra, otro cosecha, el crecimiento lo da el Señor, pero nosotros debemos de hacer lo mejor de nuestra vida para Él. Dice la palabra que Dios no es injusto para no recompensar esa obra de amor que hacemos para Él y para sus santos, sirviéndoles aún. Iglesia, necesitamos dar lo mejor de nuestra vida. Rétese por agradar a Dios. Todo lo que usted hace, usted tiene un pastor apasionado por las almas, apasionado por hacer la voluntad de Dios. No es muy normal eso. Usted ve la iglesia, yo le doy datos a usted, este fin de semana que pasó, cada servicio, un servicio que estuvo arriba de casi en los 1200 y otro arriba de los 1000. Los dos servicios arriba de 1000 personas. Tuvimos más de 1500 personas diferentes en este lugar. 3 años vamos a cumplir. ¿Qué está pasando? Es la mano de Dios. Porque hay gente, escúcheme, hay gente que está tomando esta palabra, hay gente que le está comprometiendo con Dios. ¿Qué le vino a decir el pastor? El pastor no le vino a decir la última revelación, no le vino a dar una palabra de él, porque yo sé que eso va a pasar. Pero esta palabra que yo le he venido a dar, le he leído más de 35 versículos bíblicos. Y si usted no toma la palabra de Dios, la está menospreciando. Yo le enseñaba el sábado y el jueves pasado de cómo dice, qué fastidio, menosprecian la palabra del Señor. Nosotros no vamos a menospreciar la palabra del Señor. Quien le ha hablado es la palabra de Dios. Esa palabra quita venda. Esa palabra lo hace despertar del sueño y decir, Señor, aquí estoy. Si he estado dormido, si he estado apático, si he estado sentado en una silla vegetando, si he estado estéril, si he estado sin compromiso, hoy me levanto, Señor, y toda venda es quitada y hoy me determino a hacer tu voluntad en esta tierra. Habrá alguien que dice, pastor, yo voy a pelear por el evangelio de Cristo Jesús. Habrá alguien que dice, yo voy a luchar por Jesucristo. Alguien que dice, Dios merece que yo le dé lo mejor de mi vida a Él. Y nuevamente agarremos conciencia. ¿Cuántas horas trabajamos semanalmente en lo secular? ¿Cuántas horas trabajamos para Cristo Jesús? Esto, escúcheme, no es una doctrina más, no es una religión más. Esto no se trata de una denominación más. Esto se trata de que estamos apegados a la palabra del Señor. Aprenda esto, los grandes avivamientos que han venido a la iglesia de Jesucristo en todos estos últimos tiempos. ¿Sabe cómo ha venido el avivamiento? Cuando la iglesia se apega a la palabra de Dios, cuando la iglesia vive conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y yo le estoy clamando al Señor por un avivamiento. Yo estoy clamando que en esta ciudad Dios va a hacer cosas que no se han visto, cosas nuevas, cosas frescas, cosas diferentes. Para que eso acontezca tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. No vivir de opiniones ni experiencias, sino de lo que está escrito en la palabra del Señor. A nuestras vidas para vivir conforme a la palabra del Señor. ¿Qué le incito como pastor? Que vivamos conforme a la palabra del Señor. Que todo eso que usted ha leído, por favor, recapacite. No le he venido a traer cualquier libro. Le hablo con la palabra del Señor. No más pereza en el cuerpo de Cristo. Vemos a pocos haciendo mucho y a muchos haciendo muy poco. Unos librando aquella batalla de la fe, dándose la vida, desgastándose, que ni les alcance el tiempo para evangelizar, para consolidar, dar seguimiento, casa de oración, seguir predicándose, ni alcanza el tiempo. Y hay otros, amados. Estamos ahí, yo me siento ahí, comenzamos a hacer llamadas, son listas, y aquel montón de gente, las personas que evangelizamos semana a semana, llega mañana, llega el sábado, aquel montón de listas, ni alcanza uno a poder llamar a toda esa gente que evangelizó. Y hay gente que como que sin nada, ni siquiera tienen 10 ni 20 numeritos tienen en una hoja de personas que evangelizaron. ¿A quién va a traer el sábado? Mire, hay gente que a estas alturas, día jueves, estamos peleando por la obra de Jesucristo, día jueves, y hay gente que todavía ni tiene gente en su lista.
para traer personas a los pies de Cristo. Discúlpeme, yo no sé quién es, no estoy hablando en alguien personal porque no sé lo que usted ha hecho. Pero eso se llama negligencia, eso se llama pereza, eso se llama menosprecio, eso se llama indiferencia a la obra de Dios. Si somos la iglesia de Jesucristo, no podemos ser indiferentes a Cristo Jesús. Si Cristo vive dentro de nosotros, tenemos que manifestarlo. Tenemos que estar apasionados y la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Yo le he enseñado a usted que no somos cristianos porque viene a esta iglesia nada más. Somos cristianos porque Cristo vive dentro de nosotros. ¿Y cómo se ha comportado el Cristo que vive dentro de usted? ¿Será que Cristo caminará en pereza, en apatía, en letargo? No. Y si no está lleno de Cristo, entonces ¿de qué está lleno? Si no tiene pasión por Cristo y su obra, ¿para qué tiene pasión? Porque si no tiene pasión para trabajar para la obra del Señor, pero si hay pasión para trabajar para lo secular, si hay pasión para otro tipo de cosas, ¿y Dios dónde queda? Hermano, ¿dónde queda Dios en esto? Vamos a meditar en nuestros caminos y somos los discípulos de Jesucristo. Y vamos a glorificar a nuestro Dios en esta tierra. Vamos a dar lo mejor de nuestras vidas. Yo levanto mi mano y yo digo, yo puedo hacer lo mejor y quiero hacer lo mejor. Usted va a levantar su mano esta noche y va a decir, yo voy a hacer lo mejor y voy a dar lo mejor de mi vida para agradar al Dios Todopoderoso. Yo le invito a que se ponga de pie y que cierre sus ojitos. Somos ganadores de almas. He decidido seguir a Cristo. ¿Y tú? Ministerio Internacional Jesús el Salvador.